Capítulo 1107. Relájate. Como un cazador que poseía la capa de sombra, las habilidades de ocultamiento y monitoreo de Danitz siempre fueron bastante buenas. En aquel entonces, incluso había ayudado a Herman Sparrow a tenderle una emboscada a Zero Maveti. En este momento, no mostraba rastro alguno de sí mismo, pero se sentía un poco aburrido. Estaba ansioso porque Anderson lo relevara lo antes posible. ¿Cuándo terminará tal vida? Vicealmirante de las pestes, apresúrate y aparece. No, no ahora. Es mejor esperar hasta que llegue Anderson. Danitz hizo una introspección y terminó racionalmente su oración. Estaba preocupado de que un almirante pirata como la vicealmirante de las pestes Tracy descubriera que se estaba escondiendo en la oscuridad, le faltaba el coraje y la confianza para enfrentarse a ella. Por supuesto, si llevaba el guante de boxeo, todo no sería un problema. Mientras tomara la decisión lo suficientemente rápido, el miedo y la aprensión no podrían alcanzarlo. Pareces muy preocupado. De repente, una voz resonó al lado del oído de Danitz. Danitz saltó de las sombras asustado mientras una llama naranja se formaba rápidamente en su mano. Al mismo tiempo, dirigió su mirada hacia la fuente de la voz. Vio a Anderson escondido en el bosque. Había enredaderas verdes pegadas a su cabeza que parecían fundirse con el entorno. Hijo de Peasterisco Ta. No se sabía si Danitz estaba maldiciendo a Anderson o a sí mismo. Después de desahogar su ira, preguntó, ¿cuándo llegaste? Hace 2 minutos, respondió Anderson con una sonrisa. Te escondiste bien. No logré encontrarte de inmediato, así que seguí tus costumbres de ocultamiento y te hice una pregunta casual. Danitz estaba momentáneamente inseguro si debía sentirse orgulloso o enfadado. Preguntó con sentimientos encontrados, si hubiera permanecido tranquilo hace un momento, ¿habrías fallado en descubrirme? En teoría, dijo Anderson con una sonrisa, completamente impasible. Pero como un cazador experimentado, no puede haber solo una forma. Justo cuando Danitz estaba a punto de preguntar qué otras soluciones había, de repente vio a Bars apagar la vela y prepararse para dormir. Minutos después, la figura del traficante de información, Bartz, apareció junto a la ventana en la oscuridad. Con un salto ágil, aterrizó en las sombras fuera de la casa. Ese era el lugar donde Danitz había estado escondiéndose. Al haber vuelto a entrar en las sombras, casi fue pisado por su objetivo. Bars caminó hacia el mar bajo la cobertura de las sombras. Mi asterisco RDA. Solo entonces apareció Danitz, mostrándole a Bars el dedo del medio. Anderson también salió del bosque. Mientras se quitaba las ramas de la cabeza, sonrió a Danitz. Creo que nos vamos a sacar la lotería esta noche. Danitz echó un vistazo al cazador más fuerte en el mar de niebla y asintió con fuerza. Espero que sea la vicealmirante de las pestes. Usó las sombras que estaban en todas partes por la noche e inmediatamente tomó la delantera siguiendo al traficante de información, junto con Anderson. Mantuvieron una distancia perfectamente adecuada. No demasiado tonto. Anderson observó un momento antes de reírse entre dientes. Danitz bufó por lo bajo pero no respondió. Sabía muy bien que esta no era una ocasión en la que pudieran permitirse burlarse y provocarse el uno al otro. 15 minutos después, Bars llegó a la playa y se quedó allí, mirando el mar azul oscuro bajo la luz de la luna carmesí. No esperó mucho tiempo. En la oscuridad del mar, apareció una enorme silueta, formándose gradualmente en un barco negro con una bandera blanca ondeando en el aire. En la bandera, 2 llamas ardían de color azul fantasmal dentro de una calavera negra como el carbón. La peste negra. El buque insignia de la vicealmirante de las pestes Tracy, la peste negra. Danitz se emocionó al instante. Si no fuera por su forma de sombra, sus pupilas definitivamente se habrían dilatado en un intento de atraer más luz para ver cada detalle del barco. Inconscientemente se movió un poco hacia adelante, esperando confirmar si la vicealmirante de las pestes Tracy estaba en el barco. A medida que el gigantesco velero se acercaba, las 2 personas en las sombras podían ver a los marineros ocupados en la cubierta. ¿Existe un muelle para atracar aquí? ¿O simplemente le darán a Bars un bote y le pedirán que reme el mismo?
Justo cuando estos pensamientos cruzaban por la mente de Anitz, escuchó a Anderson decir con una voz reprimida: «Vámonos». La mayor fortaleza de Anitz era que era bueno siguiendo las instrucciones de una figura autoritaria. Ya sea frente a Gwynna Edwards o Herman Sparrow, seguiría las instrucciones al pie de la letra, aparte de quejarse en su mayoría. En ese momento, aunque su rostro estaba lleno de perplejidad, con la intención de replicar y persistir en sus propios planes, aún utilizó las sombras para abandonar silenciosamente la playa. Cuando ya no podían ver la peste negra y solo podían escuchar el vago estruendo de las olas, Danitz abandonó las sombras y apareció en el bosque. Preguntó apresuradamente: «¿No vamos a confirmar si la vicealmirante de las pestes está a bordo?». Anderson evaluó a Danitz y rió entre dientes. «Nunca subestimes a un villano que es muy famoso en el mar pero que ha vivido hasta el día de hoy. Cada almirante pirata es un objetivo contra el que debes tener cuidado. Nunca debes ser descuidado». Danitz respondió subconscientemente: «Almirante señor de la sangre, almirante del infierno Ludbel». Todos eran piratas que fueron fácilmente asesinados por un aventurero particularmente loco. Anderson se quedó momentáneamente sin palabras para refutar a Danitz. Después de unos segundos, dijo: «Entonces, ¿no vale la pena prestarle más atención a la vicealmirante de las pestes Tracy considerando cómo sobrevivió al ataque de Herman Sparrow?». Después de pensarlo cuidadosamente, Danitz inexplicablemente sintió que las palabras de Anderson tenían sentido. Justo cuando estaba a punto de hablar, de repente sintió que su garganta picaba y tosió. Después de toser unas cuantas veces, su garganta comenzó a hincharse de dolor, y pudo saborear el metal. «Mira, te dije que fueras cuidadoso». Anderson apretó los puños y los llevó a su boca. Tosía ligeramente, pero no tan seriamente como Danitz. «Tracy debe haber esparcido todo tipo de enfermedades por el barco. Una vez que alguien se acerca, rápidamente se infectará y se expondrá. Con este alcance, significa que ya ha digerido completamente la poción de secuencia 5 y tiene la oportunidad de avanzar a la secuencia 4. ¿Por qué no podría ser que ya haya avanzado a la secuencia 4? Como estaba lejos del origen de la infección, Danitz se recuperó rápidamente y replicó instintivamente: «Si ese fuera el caso, o estás en la peste negra, o eres una víctima de la enfermedad de la peste negra y estás en tu lecho de muerte». Anderson giró medio cuerpo y dirigió su mirada hacia la playa obstruida. «Tracy debe haber usado algún tipo de truco. Es improbable que solo pueda mantener el área objetivo de las enfermedades en el frente y no en las otras 3 direcciones. En su lugar, usó el viento para esparcir las enfermedades y afectar a la gente en la costa». Dicho esto, Anderson aplaudió y volvió a sonreír. «¿No es nuestro encuentro la prueba de que la vicealmirante de las pestes está en el barco? Puedes informar a Herman Sparrow». Danitz no dudó más. Inmediatamente preparó un ritual e invocó al mensajero. Usando la excusa de vigilar el área para prevenir cualquier accidente, Anderson salió del bosque. Eran las 3 de la madrugada en el distrito este de Backlund. Aparte de la luz de la luna y las estrellas, todo era negrura. Vistiendo un pijama de algodón y un gorro de dormir con una red protectora para el pelo, Klein se sentó en la cama y recibió la carta de Reinette Tinecker sin preguntar nada. Al abrir la carta, con calma se levantó de la cama, sacó un bolígrafo de su bolsillo y escribió en la parte trasera de la carta: «Regresa a la ciudad portuaria y espera nuevas instrucciones». Después de ver a la señorita mensajera marcharse, con calma se cambió a su camisa, se puso su chaleco, ató su corbata de lazo y se puso su abrigo negro de trinchera. Luego, dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj y subió por encima de la niebla gris. Usando el péndulo espiritual de Topacio para adivinar el nivel de peligro de esta operación, casi no recibió revelaciones. Sin ninguna vacilación, regresó al mundo real y se quedó frente al espejo. Recogió su sombrero de copa media y se lo puso sobre la cabeza. En la litera de la habitación de afuera, Conas y Enuni abrieron los ojos. En una habitación vacía en la peste negra, una figura se delineó rápidamente. Tenía el pelo negro y los ojos marrones con rasgos faciales fríos y duros. No era otro que Herman Sparrow. Bajo la tenue luz de la luna carmesí, Klein barrió su mirada y casualmente encontró una silla para sentarse mientras admiraba la vista al mar desde afuera. En la cabina del capitán un nivel más abajo, la vicealmirante de las pestes Tracy,
quien estaba vestida con una blusa blanca y pantalones beige, observó a Bar salir de la habitación con disgusto. Se ajustó el cuello de manera refleja y su expresión se volvió lívida. Acababa de enterarse de que llameante Danitz y el cazador más fuerte, Anderson, habían estado alojados recientemente en la isla Teros con motivos desconocidos. Todos están relacionados con Herman Sparrow. Ese sujeto me está buscando. Tracy entrecerró los ojos mientras caminaba hacia la ventana sin ninguna vacilación. Estaba preparada para instruir a los marineros en la cubierta para alejar el barco de estas aguas. En ese momento, sus pensamientos se volvieron repentinamente lentos. Era como si hubiera caído en un estado en el que sabía que estaba soñando pero no podía salir de él sin importar cuánto lo intentara. No es bueno. Llamas negras emergieron abruptamente de la superficie del cuerpo de Tracy, intentando quemar cualquier influencia externa. Sin embargo, mientras las llamas inicialmente podían fluir suavemente, luego comenzaron a volverse intermitentes a medida que seguían cayendo al suelo como pétalos marchitados. Un fuerte sentido de desesperación surgió dentro de Tracy a medida que sus pensamientos se volvían cada vez más lentos. Desesperada, rápidamente condensó una capa de hielo cristalino alrededor de su cuerpo, retraía los hilos invisibles hacia ella y se envolvía en capas. En ese momento, la puerta de la cabina del capitán chirrió al abrirse. Vistiendo un sombrero de copa de seda y un abrigo de trinchera negro, Herman Sparrow entró. Luego, cerró educadamente la puerta. Con un ligero sonido de crujido, la totalidad de la cabina del capitán se volvió extremadamente silenciosa al instante. El sonido de las olas estrellándose ya no se escuchaba, como si hubieran sido separadas del mundo real. En cuanto a las invisibles telarañas que enredaban a Tracy, parecían haber malinterpretado la orden dada, ya que ataron firmemente a la vicealmirante de las pestes, impidiéndole moverse o usar sus poderes Villande. ¿Distorsión? Cuando sus pensamientos volvieron a la normalidad, su cerebro ya no se sentía congelado. ¿Qué quieres hacer? No pudo ocultar su miedo al ver a Herman Sparrow acercarse lentamente. Lo que ella no podía entender era por qué la otra parte renunciaría al intento de hacer una marioneta a pesar de que ya claramente había perdido su capacidad de resistir. La razón por la que Klein hizo eso fue porque estaba preocupado de que la vicealmirante de las pestes y la demonia de blanco fueran parientes de sangre. De esta manera, la muerte de Tracy causaría que el semidios, bueno en maleficios, sintiera algo y tomar medidas por adelantado. Tap, tap, tap. Klein se detuvo frente a la demonia. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.